¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a ISTG Breaking News. El día de hoy tenemos mucha información preparada para ustedes. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Isabel, empezamos con las noticias. La Agencia de Tránsito y Movilidad ATM asumió la competencia de 16 kilómetros de la vía a la costa con instalación de radares y reasignación de giros para carros pesados. Isabela Cañarte con los detalles. La Agencia de Tránsito y Movilidad asumió la competencia de 16 kilómetros de la vía a la costa desde el intercambio de la vía perimetral hasta el peaje ubicado pasado Chongón. Sin embargo, los residentes y usuarios de este sector esperan que se cumplan las obras ofrecidas por la entidad y la alcaldía en estas épocas. En marzo del 2019 se ofreció la construcción de 5 pasos peatonales con ascensores inclusivos y paraderos en esta arteria vial, y la ampliación con 2 carriles más en la vía a la costa, ingreso y salida, y avenida del Bombero a la altura del intercambio del tráfico de la perimetral. Por el momento, la ATM ha destinado en el tramo señalado 80 uniformados entre supervisores oficiales y conductores. También dispuso 500 dispositivos de tránsito, conos, 12 bicicletas, 10 motocicletas, 10 radiopatrullas, 10 motocicletas y 10 motonetas. Además, la competencia incluye las vías alternas de ingreso a las urbanizaciones, unidades educativas, así como el control en la ciclovía. Informó para ISTG Breaking News Isabela Cañarte. Corea del Norte lanza un misil balístico desafiando a Occidente hacia el Mar del Este de Japón. Fernando con los detalles. El ejército de Corea del Sur ha confirmado que Corea del Norte ha disparado un misil balístico hacia el Mar de Japón, conocido en Corea como el Mar del Este, en el que sería su 9º lanzamiento en lo que va de año. Este nuevo lanzamiento se ha dado a tan solo 4 días antes de las elecciones presidenciales en Corea del Sur. Por otra parte, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, también ha confirmado que Corea del Norte ha disparado un misil balístico hacia el Mar de Japón, según han explicado las oficinas de prensa del mandatario en Twitter. Las autoridades japonesas han explicado que tomarán todas las medidas posibles de precaución, incluida la preparación para las contingencias. Además, el gobierno de Japón ha asegurado que dedicará el máximo esfuerzo a garantizar la seguridad de aeronaves, embarcaciones y otros activos. Reportó para ISTG Breaking News Fernando Salazar. En la Asamblea se propone derogar la reforma tributaria a través del proyecto urgente de inversiones. Más detalles con Isabela Cañarte. Iniciado el trámite del proyecto urgente del Ejecutivo sobre la Ley de Inversiones en la Asamblea Nacional, los bloques legislativos comenzaron a proponer que en este proyecto se incluya la derogatoria de la reforma tributaria vigente desde noviembre del 2021, aunque otros sectores consideran que deben ser reformas puntuales. Las autoridades económicas fueron convocadas a la Comisión de Desarrollo Económico que tramita la propuesta del Ejecutivo este 2 de marzo. Uno de los invitados, el ministro de Producción, Julio José Prado, cerró toda posibilidad de una derogatoria de la ley tributaria, aunque deja al diálogo y a la opinión de los demás sectores económicos del gobierno una eventual reforma. Mire, en este caso la ley es nueva, se tiene que implementar justamente, existe el reglamento a la ley de desarrollo que se acaba de entregar hace cerca de un mes y hay que darle el tiempo para que comience a funcionar. Esta ley de inversiones lo que busca es justamente fortalecer otro de los aspectos de la macroeconomía. La ley de desarrollo busca la estabilidad fiscal, esta lo que busca es la estabilidad de las inversiones, la creación de empleo, un nuevo modelo de desarrollo y seguiremos buscando aquellas leyes que fortalezcan la capacidad productiva de la economía. El funcionario destacó que en la propuesta de ley de inversiones se está incorporando las zonas francas modernas de servicio de exportación para poder exportar productos agroindustriales, textiles, calzado, es decir, todo tipo de manufactura. Todo esto permitirá tener parques industriales, pero además zonas incluso a nivel de ciertas ciudades del país. El cronograma de trabajo aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento determina que el 24 de marzo vence el plazo para aprobar la ley urgente. Por ello, en esta semana estará dedicada a recibir a los sectores involucrados en el tema para escuchar sus observaciones antes de la elaboración de un informe para el primer debate. Informó para ISTG Breaking News Isabela Cañarte. El presidente de Rusia no da un paso atrás en la guerra, con el fin de cumplir los objetivos planteados con la invasión de Ucrania y descarta atacar las centrales nucleares. Fernando con la nota. El presidente ruso Vladimir Putin
ha advertido que no tiene intención de renunciar a los 4 objetivos que se han marcado en la invasión de Ucrania y que los logrará o por la negociación o por la guerra. El líder ruso se ha mostrado inflexible en sus exigencias a Kiev durante una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la que también ha asegurado que no tiene intención de atacar las instalaciones nucleares. Las exigencias de Putin son lo que Moscú llama la desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y renuncia a integrar la OTAN y a disponer de un ejército, el reconocimiento de la independencia de Crimea y el reconocimiento de la independencia del Donbass, en el este del país. A pesar de no descartar la vía bélica, el presidente ruso le ha dicho a Macron que no tiene intención de atacar las centrales nucleares en Ucrania, entre ellas Chernobyl, y que está de acuerdo en garantizar su seguridad bajo los criterios técnicos del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Reportó para ISTG Breaking News Fernando Salazar. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agrocalidad y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias invertirán más de 8 millones para prevenir la llegada del Fusarium Raza 4. Isabela nos tiene un informe. Se invertirán más de 8 millones de dólares para prevenir la llegada del Fusarium Raza 4. Los recursos serán distribuidos al Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Agencia de Regulaciones y Control Fito y Sanitario y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. En el caso de Agrocalidad, se destinarán 4,8 millones de dólares que serán utilizados en las acciones inmersas en el plan de contingencia que están dirigidas a fortalecer los procesos de vigilancia y diagnóstico para detención temprana de la enfermedad en los cultivos de musáceas y de control que se darían en caso de un posible brote de plaga en el país. Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agrocalidad e INAP llevan a cabo actividades permanentes de capacitaciones a productores, técnicos, divulgación de medidas de bioseguridad y reconocimiento de la sintomatología característica de la enfermedad, orientadas a incrementar el conocimiento acerca de las medidas de prevención por aplicar y el protocolo de acción inmediata en caso de sospecha de presencia de la plaga en sus cultivos, informó para ISTG Breaking News Isabela Cañarte. Crece el número de refugiados en los diferentes países vecinos a Ucrania, tras abandonar su patria a causa de la invasión rusa según la ONU. Fernando con los detalles. La guerra en Ucrania ha desencadenado un movimiento de huida de la población ucraniana, que según la ONU puede llevar a 4 millones de personas a pedir refugio fuera del país para escapar de la invasión rusa. Desde el 24 de febrero, más de 1.5 millones de personas han salido del país, según los últimos datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. La mitad de los expatriados se dirigen a Polonia, ya que han recibido unos 885.000 refugiados, pero centenares de miles han cruzado también la frontera de Moldavia, Rumania, Hungría y Eslovaquia. Además de los refugiados, Naciones Unidas estima hace unos días que hay 1 millón de desplazados internos. Personas han abandonado sus hogares para escapar de los enfrentamientos, aunque sin salir del territorio de Ucrania. Entre los refugiados, habría al menos 500.000 de niños que han salido de Ucrania tras la primera semana de guerra, según la estimación de UNICEF, que también ha confirmado que al menos 17 menores han muerto como consecuencia de los combates y 30 han resultado heridos. Millones de niños ucranianos están afectados por la violencia en Ucrania, sobre todo ante el aumento de bombardeo en las zonas urbanas. Según UNICEF, cientos de hogares han sido dañados o destruidos y hay información de ataques que han golpeado escuelas, orfanatos o clínicas de salud. Reportó para ISTG Breaking News Fernando Salazar. En 2021 hubo más mujeres desempleadas que hombres, según la cifra del INEC. Isabela con los detalles. Según estadísticas del INEC a nivel nacional, las mujeres con un 6,7% poseen una tasa superior de desempleo a la del hombre con un 4,2%. Misma situación se observa para el área urbana y rural. En el 2021, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 5,2%. A nivel urbano esta tasa se ubicó en 6,8% y a nivel rural en 2,3%, según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo anual publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
El segundo trimestre del año fue el que una mayor tasa mostró, con el 5,5%. El primer trimestre tuvo una tasa del 5,4%, mientras que en el tercer y cuarto trimestre se ubicó en 5,1 y 4,7% respectivamente, siendo este último el más bajo del año. En el empleo adecuado, la encuesta refleja la supremacía de los hombres en este ámbito. La tasa de empleo adecuado para el caso de los hombres es de 37,8% frente al 25,5% de la tasa de mujeres. En cuanto a los grupos de edad, este se concentra mayoritariamente en la población de 30 a 44 años, reportó para ISTG Breaking News Isabela Cañarte. El primer ministro del gobierno británico, Boris Johnson, invierte en un plan de acción para apoyar a Ucrania que está siendo azotada por el poder militar ruso. Fernando con la nota. El premier Boris Johnson ha decidido impulsar un plan de acción en 6 puntos de apoyo a Ucrania, que incluye el aumento de la ayuda a la autodefensa del país, la creación de una coalición internacional de ayuda humanitaria y el aumento de la presión para causar el máximo daño económico a Rusia. El plan excluye cualquier posible acción militar directa por parte de los aliados, aunque su finalidad última es asegurar el fracaso de Rusia en su intención aparente de apoderarse de un país democrático. Johnson iniciará su ofensiva diplomática con el anuncio oficial y convocará en Londres a líderes internacionales, empezando por los primeros ministros de Canadá, Países Bajos, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. La intervención de Johnson se produce entre crecientes críticas por la lentitud del gobierno británico a la hora de aplicar sanciones contra oligarcas rusos en su territorio, en contraste con las acciones fulminantes de países de la UE, como Francia, Alemania o Italia. Johnson se comprometerá a pasar finalmente a la acción con una iniciativa legislativa en el Parlamento, reportó para ISTG Breaking News Fernando Salazar. La guayaquileña Marisa Caicedo presenta su libro Procesos Milagrosos, dedicado a las mujeres. A continuación, el informe. La guayaquileña en una cita de sus libros mencionó que no existe un método que no se prepare para la misión más importante y compleja que Dios nos ha encomendado, el de ser esposas, ser madres, hallando la grandeza de Dios en un viaje sin rumbo, en el que su esposo, el quiteño Hugo Caicedo, es el coautor. Para escribir este libro, Marisa cuenta que reflexionó mucho sobre la idea de plasmar sus vivencias, sus memorias, sus apreciaciones, sus aprendizajes, pero al final lo hizo, especialmente dedicado para las mujeres que de una u otra forma han sufrido abandono, rechazo, acoso, para las que viven atadas a un abuso psicológico, emocional y físico. Comenta que también le ayudó mucho a sanar el escuchar a otras mujeres que también tuvieron una infancia fuera de la línea de lo normal. Me hicieron pensar que la mía no era tan grave como yo lo había percibido y decidí perdonar por mi propio bien, sostiene la terapeuta familiar y matrimonial que nos invita a leer su libro. Informó para ISTG Breaking News Isabela Cañarte. Estados Unidos establece un fondo para ayudar a Ucrania y a los países que acogen a los refugiados ucranianos para poder solventar los gastos causados por esta crisis humanitaria. Fernando con los detalles. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, ha confirmado que su país contempla activamente la posibilidad de abastecer a Polonia con aviones de combate, si el ejército polaco decide enviar algunos de los que tienen propiedad a las fuerzas ucranianas. Estamos analizando activamente ahora la cuestión de los aviones que Polonia puede proporcionar a Ucrania y analizando cómo podríamos realizar un abastecimiento si finalmente Polonia decide suministrar esos aviones. No puedo hablar de una línea de tiempo, pero puedo decir que lo estamos viendo muy activamente, ha declarado Blinken durante su visita a Moldavia. También ha anunciado que su país establecerá un fondo de ayuda de 2.500 millones de euros para ayudar a Ucrania y a los países que acogen a los refugiados ucranianos. Parte de esta cantidad también será destinada precisamente a países como Moldavia, a apoyar a los refugiados y abordar la crisis humanitaria desde fuera de Ucrania. Sobre las perspectivas de adición del país a la UE, Blinken ha aplaudido las aspiraciones europeas de Moldavia, pero ha recordado que el proceso de aprobación a la UE depende del país y de los miembros del bloque. Reportó para ISTG Breaking News Fernando Salazar.
Esperamos que esta situación mejore y no siga llevándose más vidas. Así es, Isabela, y con esta información nos despedimos y nos vemos el próximo día. Que tengan una excelente noche.